Hola familia de Stonebar en español. Quería dar seguimiento en un complemento de la primera parte del sermón, La venganza del libertador glorioso, para poder llenar los espacios que no cubrimos del capítulo 15 y poder continuar en entender el propósito de Juan al escribir el Apocalipsis a los creyentes del primer siglo. Nos hemos propuesto, ¿verdad?, en poder identificar que estas escenas de juicio y de horror naturalmente causan temor, pavor, pero el propósito de Juan para los creyentes que estaban recibiendo esta carta, esta revelación, era de poder inspirar en ellos confianza en aquel en el que le habían puesto su confianza completa, Jesús. En esta serie, como verán en el siguiente diagrama, recordando dónde estamos en esta serie, la introducción a la esperanza revelada, comenzando con los mensajes del majestuoso Salvador y continuando también en la adoración del Cordero digno, el juicio del justo Redentor, los rivales del Señor soberano, y la semana pasada que comenzamos la primera parte de la venganza del glorioso libertador, y terminando la última sección en el reinado del rey venidero. Y recordaremos que el propósito de Juan en todo que lo que ya hemos estudiado es de dar a los creyentes la historia avanzada de cómo Jesús, el Cristo, el Rey de Dios, heredaría las naciones a través del juicio, y cómo Él se convierte en Rey con esperanza a los creyentes, a llamarlos hacia la fidelidad y la piedad. Y en el texto del capítulo 15, ¿verdad?, vamos a ver que ahora Juan describe una serie de juicios introduciendo las plagas más severas y que hayamos encontrado hasta ahorita en el texto bíblico, y específicamente lo que describe Juan como las 7 copas de la ira de Dios, que son del capítulo 1 al 8, nos da esa introducción del capítulo 15. Así que dentro del texto lo que quería compartir con ustedes es la preparación celestial para el juicio terrenal. Así que abran sus Biblias conmigo, ya sea en un dispositivo electrónico o una copia impresa de las Escrituras, al capítulo 15 de Apocalipsis, y comenzando leeremos el versículo 1 en adelante. La preparación celestial para el juicio terrenal. Arrepiéntanse, el fin está cerca, el juicio viene. Ese es el resumen de estos 8 versículos del capítulo 15, que resumen, ¿verdad?, un mensaje de condenación que sale desde el templo de Dios, de la presencia de Dios. Y Juan entonces ahora registra estas visiones horrendas o terribles de estas 7 copas que están llenas de ira. Y que se van a describir más en el próximo sermón de la próxima semana, en el capítulo 16 de Apocalipsis y el 17. Pero por el momento Juan ahora nos da apenas un portarretrato general de lo que viene, lo que se aproxima. Dice el versículo 1 del capítulo 15: Luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas que completarían la ira de Dios. Esta línea inicial ya la hemos visto, ¿verdad? Cuando Juan nos introduce, luego viene el cielo, otro suceso maravilloso, otra señal maravillosa. Y lo que eso indica, marca el inicio de una nueva visión y nos da una preantecedente hacia estas 7 copas que van a ser detalladas o descritas en detalle en el capítulo 16 de Apocalipsis. Quizás se recordarán en la sección significativa, ¿verdad?, de los juicios que venían, la intensidad hacia el juicio hacia los pecadores y hacia la humanidad rebelde. Y le recuerdo, ¿verdad?, que como el propósito de todo eso es de poder impulsarlos hacia un arrepentimiento genuino, en poder dejar a un lado sus ídolos, sus prácticas de pecado y moralidad, y poder dar una vuelta de 180 grados en arrepentimiento
al confiar en Jesús como Salvador. Y aquellos que ponen su confianza en Jesús como Salvador durante este tiempo de tribulación, ciertamente para ellos no va a haber temor hacia estos juicios cataclísmicos. Pero para aquellos, ¿verdad?, que quienes hayan confiado en Jesús van a ser rescatados de estos días de terror. Pero específicamente el texto nos indica que aquellos que rechacen el Evangelio ciertamente van a beber, van a sufrir de la ira venidera. Y de este versículo descubrimos dos cosas importantes, ¿verdad? Primero, que estas 7 copas representan 7 plagas concentradas en el futuro final de esta tribulación, que hemos ya definido que es un periodo de 7 años, ¿verdad? Y la palabra traducida aquí en el griego de plaga literalmente significa herida o golpe. Estos juicios, ¿verdad?, no son juicios largos como los otros previos que ya hemos visto. Son plagas rápidas, con un impacto rápido, severo y destructivo y feroz. Y segundo, lo que vemos de estas 7 copas, estos juicios de esas 7 copas, representan la última expresión de la ira de Dios hacia los habitantes de la tierra, con un último intento o propósito de sacudir a la tierra y producir un arrepentimiento genuino hacia el Dios verdadero. Y esto va a llegar a un punto climático o más alto en la historia de la tensión, del dilema en la batalla del Armagedón y el regreso de Cristo. En ese punto Juan nos da entonces un portarretrato general de ese juicio venidero y cómo eso debe inspirar confianza a todas las personas que tienen fe en Cristo. Y el juicio de Dios va a cumplir con su propósito y ciertamente va a llegar a un punto final, en el cual el propósito es de vengar el holocausto y la matanza influida o atacada hacia los santos, específicamente en las manos del anticristo y sus siervos durante esta tribulación. Y en el final, ¿verdad?, la recompensa va a ser la resurrección de los santos que vengan en vida, siendo transformados y reinen con Cristo por 1000 años. Siguiendo ahí en el versículo 2 nos dice lo siguiente: vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado. Versículo 3: y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Junto con esa ira, Dios siempre revela su gracia. Junto con el juicio, Dios siempre revela su gracia. Y ese es un principio infaltante o incesante del carácter de Dios. ¿De quién es Dios? Con venganza siempre Él conlleva victoria. Con juicio siempre conlleva gozo. El versículos 2 al 4 que acabamos de leer del capítulo 15 presenta un retrato opuesto hacia el juicio, donde hay condenación, donde hay bendición, donde hay ira, donde hay gozo. Y este juicio, ¿verdad?, que vemos entonces aquí, esos ángeles trayendo estas copas llenas de ira que están siendo llenadas, Juan ve, ¿verdad?, ahora un número incontable de redimidos que traían arpas y estaban parados sobre este mar, tal como un mar de vidrio, de cristal. Y vemos, ¿verdad?, frente a ellos el trono de Dios. Y la pregunta que debemos de hacer al encontrarnos eso es: ¿quiénes son estas gentes? ¿Quiénes son este pueblo, que esas personas, individuos que está Juan describiendo aquí? Quienes son victoriosos específicamente sobre 3 presiones horrendas que enfrentaron aquellos que rechazaron, ¿verdad?, la marca de la bestia o el reinado de la bestia. Primero, ¿verdad?, aquellos que vencieron por la presión política de la primera bestia. La segunda, ¿verdad?, la presión religiosa de la segunda bestia, si recordarán esa imagen que levantó
dándole vida. Y tercero, la presión económica del número de la bestia que era necesario para vender, comprar y poder vivir. Esas presiones descritas en el capítulo 13 realmente empujaron a la mayoría de los habitantes de la tierra a una decisión final de sus vidas, de su destino, el cual era: adoramos a la bestia y salvamos nuestras vidas, o resistimos a su reinado y perdemos nuestras vidas. Y vemos aquí entonces estos redimidos parados en este mar de cristal o de vidrio, que escogieron fidelidad a Cristo. Ante el mundo esta fue una decisión tonta o no sabia, porque eso los conllevó a una persecución incomprensible y a la misma vez incluso la muerte. Y en medio de esto vemos que estos redimidos cantan un canto de victoria delante del trono de Dios. Cada uno de ellos tiene una arpa, una lira que tenían en la mano, ¿verdad? Y cantando, ¿verdad? Este canto en versículos 3 al 4 nos dice el canto de Moisés y el canto del Cordero. Comentaristas siempre tienen muchas teorías sobre qué es lo que estas canciones específicamente. La mayoría están de acuerdo en cuanto al canto de Moisés, un reflejo de Éxodo capítulo 15, así que es algo bueno anotar ahí a un lado Éxodo 15 y Deuteronomio 32, para ver, ¿verdad? En esencia eran cantos de regocijo por haber sido liberados del yugo opresor de Egipto, específicamente a través de las 10 plagas que Dios trajo para poder derribar al faraón y destruir también a los ejércitos de Faraón. Y este otro canto, el canto del Cordero, ¿verdad? Aparentemente es un nuevo canto, un nuevo canto que no es mencionado aquí en el texto específicamente, así que solo podemos suponer lo que es, pero parece ser, y escribe Juan entonces ahora la letra de esos cantos, y vemos algo peculiar y común de los dos, es que ambos cantos eran para adorar a Dios por causa de quién es Él, por causa de lo que Él ha hecho en sus vidas, que Dios, siendo el Todopoderoso, el Rey justo, intervino, ¿verdad? Y que Él solamente es santo, y por causa de quién es Él, sus actos grandiosos y maravillosos han afectado la vida de ellos, y por lo tanto todos sus caminos son rectos, y Él es digno de la adoración de todas las naciones. Y este pasaje nos apunta hacia una profunda verdad con respecto a la adoración, ya sea a través de nuevos cantos o viejos cantos. El propósito de cualquier adoración bíblica es de glorificar a Dios por la asombrosa persona quien es Él, y por lo que Él ha hecho, e incluso también por lo que Él hará en el futuro en nuestras vidas. Sigue conmigo el versículo 5. Juan continúa diciendo: luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. Los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo. Estaban vestidos de un lino blanco y sin mancha alguna, y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Entonces uno de los 4 seres vivientes le entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. El templo se llenó del humo de la gloria y el poder de Dios, y nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaran de derramar las 7 plagas. Juan, al haber estado escuchando el coro de estos santos redimidos en la tribulación cantar este canto de victoria, su atención ahora se voltea hacia estas últimas preparaciones, en el cual la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Mientras los creyentes en el cielo están regocijándose, hay celebración. Aquellos en la tierra quienes rechazaron la oferta gratuita de salvación eterna a través de Cristo de Dios, ahora conlleva este juicio que ha sido demorado por mucho tiempo. Juan en el cielo mira a un templo similar al edificio físico, al templo físico que una vez estuvo de pie en Jerusalén.
Para ese tiempo que Juan haber escrito el libro de Apocalipsis, el templo terrenal en Jerusalén estaba en ruinas. Ya había más de 25 años que el templo había sido destruido en Jerusalén por el emperador Tito. Entonces cualquier modelo de un templo terrenal era para dar una idea a los oyentes del templo que ahora describe en el cielo. Específicamente vemos aquí, mientras la visión procede, estos 7 ángeles emergen de este templo celestial, y cada uno de ellos estaba vestido de lino blanco y adornado de vestimentas como sacerdotales, como lo describe el Antiguo Testamento. Y con esta solemnidad, estos ángeles se acercan al trono de Dios, y uno de los 4 seres vivientes, de las 4 criaturas que ya hemos visto mencionadas en el capítulo 4 al 6, le dan a cada uno de ellos una copa llena de la ira de Dios, nos dice el versículo 7. Y la palabra traducida del griego aquí, copa, se refiere simplemente a un platillo grande, a un tazón grande, el cual tiene un hoyo o un orificio grande, que era típicamente usado como una cazuela, ¿verdad? Una cazuela donde se hervía líquidos, como también ofrendas líquidas en el templo. Y lo que esto entonces sugiere, estas copas, ¿verdad? O estos tazones van a ser llenas, hay una connotación, una relación hacia las oraciones de vindicación ofrecidas por los mártires, los creyentes mártires allá en el capítulo 5. Y es una respuesta directa hacia esas peticiones hacia Dios. ¿Hasta cuándo, Dios, harás justicia? ¿Hasta cuándo, Dios, tú vengarás nuestro sufrimiento y muerte? Y déjenme mencionar algo en medio de esto. Mire, una de las razones por las cuales usted y yo no debemos tomar venganza es porque usted y yo somos personas injustas. Nosotros no tenemos juicios justos, y cuando nosotros queremos pagar ese mal o cobrárnosla, tenemos el peligro de pasarnos la mano, o incluso no hacer un juicio completamente también que nos falte, y por lo tanto es un juicio injusto. Pero alguien que es justo, plenamente justo, puede llevar a cabo una venganza justa. Y es por eso, ¿verdad?, que el tema de la venganza del libertador glorioso, en esta sección de Apocalipsis veremos que Dios ahora toma acción hacia la humanidad perversa por toda aquella maldad que no ha sido juzgada. Y vemos específicamente para estos mártires, ¿verdad?, la respuesta directa de Dios de vengar su muerte y su sufrimiento hacia la bestia, hacia el falso profeta, hacia el anticristo y sus seguidores, quienes han perseguido a aquellos quienes son fieles a Jesús. Y vemos entonces, ¿verdad?, que la verdad es que la misericordia de Dios durante la tribulación va a ser demorada para poder darle una oportunidad a la gente a arrepentirse. Pero nunca debemos de presumir en la misericordia de Dios. Es decir, el juicio puede ser demorado, pero no debemos esperar o tomar como que eso significa que el juicio es negado, que no va a haber juicio. Y por lo tanto puedo seguir haciendo lo que se me pegue la gana. Debemos estar entonces, en base a esto, dispuestos a ser testigos del mensaje del Evangelio, de compartir nuestro testimonio de una vida transformada, y no de olvidar de persistir. Porque Juan continúa entonces viendo, ¿verdad?, en este templo abierto que se llena de la gloria de Dios. Versículo 8 nos dice, lleno de la gloria de Dios, del poder de la gloria de Dios, en símbolo de un humo. Así como en los días de Moisés, el tabernáculo terrenal era completo y llenaba por el humo, el incienso y parte de la gloria de Dios que llenaba ese tabernáculo. Y lo mismo Isaías ve lo mismo similarmente. Y lo que esto hace entonces, Juan nos pone una imagen de contraste en lo que sucede en el cielo y lo que sucede en la tierra. Y eso nos da al menos tres contrastes específicos que vemos ahí en el versículos 1 al 8 del capítulo 15. Primero, vea conmigo la siguiente ilustración gráfica. Cómo el templo se llena de la gloria de Dios en el cielo.
mientras en la tierra es llenada de la ira de Dios. Segundo, en el pasado, la ira de Dios fue derramada en Cristo para salvar a pecadores. Pero en el futuro vemos que la ira de Dios va a ser derramada hacia los pecadores en juicio hacia Él, para juzgarlos. Y tercero, ¿verdad? Vemos que mientras los justos en el cielo se regocijan sobre el triunfo del bien, de la venganza del libertador glorioso, de Dios mismo, vemos que en la tierra los rebeldes estarán sufriendo destrucción por su maldad. ¿A qué voy con esto? En conclusión, ¿qué podemos aprender de este capítulo 15 de Apocalipsis? Esta sección, esta visión que Juan nos da ahora en el portarretrato de las copas, de las 7 copas que vendrán del juicio de Dios final en la tierra. Es esto: victoria en el cielo y venganza en la tierra. Mientras Juan ve en el cielo una visión de gozo, en la tierra ve una visión de condenación, de dolor. Y Apocalipsis 15 debe entonces a voltear a nuestra situación actual de hoy en día. Primero, debemos expresar gratitud por la promesa de la protección de Dios. Antes de los eventos de la tribulación descritos en Apocalipsis 15, hay gente en la tierra quienes han puesto su fe en Jesús y que van a ser arrebatados al ser encontrados con su Señor en los aires. Mientras el triunfo final del bien sobre el mal es aún futuro, los creyentes en Cristo pueden dar gracias a Dios por la victoria sobre el enemigo. Y esto refleja esta futura esperanza de la salvación. Pablo escribe esto, ¿verdad? Como nosotros ya tenemos una probadita de ese fruto de la redención de nuestro cuerpo. Pero esperamos la mayor parte a la redención final, cuando venga nuestro Señor Jesucristo a reinar. Así que mi pregunta para ustedes esta mañana, mañana, estoy acostumbrado a verlos en la mañana, pero cuando sea que usted esté viendo este video, ¿verdad? La pregunta para usted y para mí, eso que este texto nos invita a hacer, es: usted y yo desarrollamos esta esperanza de redención. Desarrollamos esta esperanza de redención porque esperamos. Y al esperar corremos el peligro de olvidar o demorar nuestras acciones que reflejen. Afecta nuestras actitudes del día a día el saber que Dios un día va a traer juicio y poder tomar venganza de todas cosas que nosotros sufrimos o enfrentamos como adversidades. Yo le urjo a usted que coseche y desarrolle esta esperanza, esta actitud de agradecimiento hoy en día. Al cantar, como vemos aquí, este grupo de redimidos cantando el canto de Moisés y el canto nuevo del Cordero por agradecer a Dios. Yo le invito a usted de que no se espere a ese día que podemos ver a Jesús cara a cara y agradecerle a Él por la rica misericordia que nos ha ofrecido. No se espere ese día. Comience hoy en día agradeciendo con un canto en su boca de agradecimiento y de adoración, ¿verdad? Y si usted no conoce ninguna canción por corazón, comience por estas palabras que Juan nos comparte, este canto futuro que tendrán estos redimidos, ¿verdad? Y esto, la segunda respuesta que podemos hacer es de tener entonces también consideración por aquellos que rechazan a Cristo. Después de que la iglesia es raptada y el anticristo sube al poder, muchos se van a dar cuenta que su decisión de rechazar a Cristo va a ser un trágico error. Muchos van a continuar incluso rechazando a Jesús como su Señor soberano y van a sufrir los resultados de esas decisiones que ellos han tomado. La decisión más importante en la vida es escoger en actuar o aceptar la promesa de Dios, que es la protección de su Hijo Jesucristo. Y una de las cosas que usted podemos implementar en nuestra vida, aplicar en nuestra vida, es de tener una consideración por aquellos que han rechazado la promesa de Dios, de poder amarlos. ¿Cómo usted expresa, le pregunto a usted en esta ocasión, cómo usted expresa consideración hacia un mundo que
constantemente es hostil hacia Cristo. Quizás es un familiar, quizás es un amigo, un vecino. ¿Cómo usted y yo mostramos consideración o preocupación por su destino eterno? El apóstol Pedro nos contesta esta pregunta en 1 de Pedro 3:15 y nos dice que primero santifiquemos a Cristo como nuestro Señor en nuestros corazones. Es decir, vivamos vidas apartadas y dejar que el Señor nos ayude a ser instrumentos, ¿verdad? En cualquier lugar, en cualquier tiempo y para cualquiera, estar dispuesto a compartir testimonio, ¿verdad? Del Evangelio en nuestras vidas, el poder del Evangelio en nuestras vidas. Y eso nos lleva siempre a estar listos a dar una respuesta por esa esperanza que está en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Cómo compartimos nuestro testimonio? Quizás tenga que practicarlo y practicar y recordar cómo el Señor le salvó. Manténgalo fresco en sus labios, ¿verdad? Dígalo con sinceridad. Comparta, ¿verdad? Con curiosidad a aquellos no creyentes la vida transformada que Dios ha hecho. Finalmente, trate a los inconversos con gentileza y reverencia. La mayoría de nosotros fallaríamos aquí o lucharíamos constantemente con eso. Yo sé que yo lo hago todos los días y es algo que debo de recordar en mi mente constantemente. El de poder apartarnos de una actitud de justicia propia. Eso es lo que es un fariseo del día moderno. El poder pensar que nosotros somos mejores que los demás. Y lo que nosotros debemos hacer es dejar que Dios haga su juicio en su propio tiempo. Y nosotros no ser los que juzgamos a otros. Nuestra decisión y nuestra acción debiese ser de perseguir a las personas. No con juicio. No con palabras ásperas de tú eres esto, tú eres lo otro, sino con palabras que reflejen el fruto del Espíritu, que sabemos que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza y dominio propio, como lo comparte Pablo en el Gálatas 5. Compartir con Cristo en un mundo caído es más fácil de lo que nosotros podemos realizar. Muestre entonces gentileza y amor para aquellos no creyentes, mostrando un espíritu humilde. Esté dispuesto usted a ser un instrumento de testimonio para el mensaje del Evangelio. Comparta el testimonio de su vida transformada con otros. Y no se olvide de utilizar un portarretrato atractivo y persuasivo de lo que Dios ha hecho, de la gracia salvadora de Dios en sus vidas. Que Dios les bendiga y que el Señor nos ayude a poder aplicar el mensaje de su palabra en nuestras vidas.